Es conveniente empezar este curso recordando las premisas básicas que apuntalan la formulación y valoración de proyectos de inversión, actividades que se enmarcan dentro del área económica, entendiendo que la ciencia económica en general estudia la forma más apropiada para que el ser humano obtenga el mayor bienestar posible de los bienes y servicios que produce para satisfacer sus necesidades, tomando en cuenta los recursos que tiene a su disposición. En lo anterior, se empieza a atisbar el balance que se debe de hacer entre recursos y necesidades, lo que nos llevará a optimizar nuestros planteamientos. ¿Por qué se invierte? La economía como ciencia social nos lleva a conceptualizar a los proyectos en un marco donde lo principal es el ser humano con su forma de ser como consumidor. Por esta razón, los proyectos en primer lugar se evalúan y luego se realizan en la medida que ellos respondan a una necesidad humana. Así que, el simple hecho de la existencia del ser humano implica que éste debe resolver el problema de satisfacer sus necesidades. Pero estas necesidades son múltiples y diferentes para cada individuo, el cual las jerarquiza en función de sus propios requerimientos. Es claro que la producción de cualquier bien o servicio sea realizada por alguien que desea obtener beneficios al suplir esta necesidad. Para lo anterior, se dispone de recursos y medios que son escasos y de uso múltiple y optativo. El término recursos escasos es relativo, pues no necesariamente se refiere a sí mismo, son muchos o pocos en valores absolutos, sino que nunca serán suficientes. Por otro lado, la existencia de múltiples necesidades propiciará que en algunos casos y varios proyectos requieran que parte de sus insumos sean los mismos. Esta situación acentuará la sensación de escasez y habrá que optimizar el uso de tales insumos. Finalmente, pueden existir recursos que inicialmente se vean como suficientes, pero con el paso del tiempo y una mala planificación pueden terminar por desaparecer. Un ejemplo de esta situación es lo que ha sucedido con el Mar Aral, que le invito a que él estudie y que vea la historia reciente de este elemento. No está de más aclarar que el manejo eficiente de recursos escasos presupone la conservación de la calidad del producto elaborado, que no debe desmejorar para mejorar la eficiencia de los costos. Así, siempre que existe una necesidad humana de un bien o de un servicio, habrá necesidad de invertir, ya que en esencia esa será la única manera de producir un bien o servicio. Dado lo anterior, y para los fines de esta asignatura, nos preguntaremos, ¿qué es un proyecto? Y para obtener respuesta empezamos a acudir a una definición de Vaca, y citando, en general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendente a resolver, entre otras, una necesidad humana. En una definición más amplia ofrecida por Pereira se tiene, un proyecto es un proceso o plan que utilizando recursos limitados para la adquisición de insumos, que serán transformados para la obtención de bienes y servicios deseables a los consumidores y generar utilidades a los promotores. En este último aspecto, autores como Blanco son de la opinión que no debe ponerse todo el énfasis en la rentabilidad financiera, ya que debe prestarse también atención a la rentabilidad económica y social, pero más adelante veremos cómo conjugar estas dos visiones. Dada la escasez de recursos antes mencionada y cómo se puede deducir, se busca asignar en forma racional los recursos escasos a la alternativa de solución que se considere más eficiente y viable que permita satisfacer la necesidad humana detectada. Este enunciado marcará la toma de decisiones, ya que las herramientas a usar apuntarán a optimizar, bien sea maximizar ingresos o minimizar egresos. Así que el proyecto surge como una respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio. Ahora, si vamos un poco más en nuestras primeras definiciones y acudiendo nuevamente a la opinión de Vaca, tenemos que un proyecto de inversión puede ser presentado como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil al ser humano o a la sociedad en general. En este punto es bueno resaltar que en general el enfoque de esta asignatura y las herramientas que estudiaremos son bajo el punto de vista de un inversor privado que busca lucro al desarrollar un proyecto inversor. No por ello dejaremos de revisar los aportes sociales de los proyectos y la óptica de quienes no buscan lucro, que en general será un gobierno. Las áreas generales en las que se puede aplicar la metodología de la evaluación de proyectos son las siguientes. Instalación de una planta totalmente nueva, usualmente asociado a la creación de una firma y su producto, con el hándicap de no ser conocido en el mercado. Elaboración de un nuevo producto en una planta existente. En este caso, el nuevo producto es deseable sea consistente con la misión, visión y objetivos de la firma.
Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. En este escenario viene planteado por la percepción de un aumento en la actual demanda que se suple y es una situación que brinda ventajas al ser un proveedor ya conocido y poseer un buen conocimiento del entorno. Eso igual para el punto anterior. Y finalmente, sustitución de maquinarias por obsolescencia o capacidad insuficiente. Este escenario es una variante en menor escala de la situación anterior, donde se amplía una capacidad que se ve como insuficiente. Comencemos indicando que toda actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se le conoce como evaluación de proyectos. Debe considerarse que cada proyecto presenta características propias que difícilmente se encontrarán en otros proyectos, incluso aquellos que son en apariencia similares. Si bien puede tenerse una base común, se debe prestar atención a los elementos que marcan diferencia y que están en la dinámica del momento y actitud de los potenciales consumidores. Siempre será útil comparar la evolución de proyectos que se hayan realizado previamente, tanto en el entorno del proyecto a ser evaluado como en experiencias foráneas. Pero no se debe dejar de lado la idiosincrasia local y el cómo la misma ha variado con el paso del tiempo. Es recomendable que la decisión acerca de invertir en un determinado proyecto no debe de recaer en una persona en particular, ni en el análisis de datos parciales, sino en grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad posible de información, ya que la misma dinámica de evaluación de un proyecto de inversión implica una variedad de disciplinas que difícilmente podrá manejar una única persona. También se debe resaltar el hecho que diferentes grupos evaluando un mismo proyecto no necesariamente llegarán a las mismas conclusiones, ya que el desarrollo del estudio se debe realizar muchas conjeturas sobre hechos futuros y estimaciones de comportamientos de entorno, y estas actividades distan de ser ciencias exactas. Tanto el estudio de factibilidad financiera como el de factibilidad económica consisten en establecer principios para identificar, medir y valorar los costos y beneficios para toda la vida del proyecto, aplicando criterios de decisión. La diferencia entre ellos es que el primero considera todas las fuentes de financiamiento y determina la rentabilidad del capital propio invertido y las necesidades de financiamiento externo. El segundo, en cambio, supone que todas las transacciones son al contado y que todo el capital es propio, determinándose la rentabilidad del proyecto. De lo anterior se debe entender que es importante realizar contactos con los responsables en el área administrativa de la firma para dejar claro de dónde vendrán los recursos financieros para llevar adelante el proyecto. En caso de no tenerse una decisión sobre el tema, la propuesta y evaluación deberá plantearse bajo los posibles escenarios, ya que no debe de olvidarse que esta es, en definitiva, una herramienta para tomar decisiones. Hay que estar consciente de argumentos que van en contra de una evaluación formal. La toma de decisiones sin el soporte de una evaluación formal y sistemática es para muchos un sinónimo de empirismo, y hay razones que en términos prácticos cohíben a los emprendedores a realizar estos trabajos. De entre ellas tenemos validez de los resultados. Ante la incredulidad de prever el futuro con relativa precisión, si bien esto es cierto, se debe considerar que la evaluación solo busca calcular su factibilidad y riesgo a fin de tomar una decisión de inversión, haciendo explícitas las variables que pueden comprometer el desarrollo del proyecto. A esto se le puede argumentar que el estudio en sí permite conocer el entorno donde se desenvolverá el proyecto, que si bien no garantiza el éxito de la decisión, al menos coloca en la dirección correcta y la perspectiva el análisis que se vaya a hacer del mismo. Otra razón es el volumen y costo de la evaluación. A menudo la información que se necesita para plantear y evaluar un proyecto de inversión es costosa y difícil de obtener. Esto es más acentuado en economías donde no existe una cultura de información, donde los agentes que se desempeñan en ella no son dados a generar y compartir información. Una evaluación cabal necesita mucha información. Si el emprendedor no recaba suficiente información de calidad, es claro que las proyecciones que genere serán poco confiables. En caso de que no se hagan evaluaciones, toda la decisión que se tome se basará en corazonadas y especulaciones ambiguas y quizás sesgadas. Lo anterior no niega el hecho de que muchos inversores han sido exitosos, pero no es menos cierto que muchos más han tenido fracasos. En fin, la formulación y posterior evaluación de un proyecto de inversión no es una garantía de éxito, pero en buena medida disminuye malas decisiones.